Buenas tardes a toda la gente que se conecta de este lado de Europa. Buenos días a los compañeros que están conectando desde América. Y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde la Asociación Fertile Auro sobre los modelos de gestión diferenciada de residuos y cómo el COVID-19, esta situación de pandemia, está afectando tanto a los servicios ofrecidos por las municipalidades, por las administraciones locales, como a los usuarios. El webinar anterior, el que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, versaba sobre el compostaje comunitario como modelo de tratamiento local de la fracción orgánica de los biorresiduos y cómo diferentes territorios se habían adaptado a estas circunstancias para garantizar eso, que tanto usuarios como empleados, como trabajadores, como personal técnico pudiera seguir manteniendo ese servicio esencial con garantías, tanto de funcionamiento, eficiencia, como de seguridad para ambos colectivos. Hoy nos vamos a centrar en lo que serían los modelos de recolección diferenciada puerta a puerta, porque también por su cercanía al usuario, por su proximidad, están siendo también un foco de debate y un poco en ciertos territorios han estado en televisión. Veréis que funcionan como muy adecuados. Me gusta lo que Lo que vamos a... Los ponentes que tenemos esta tarde son, por un lado, el catedrático de la Universidad Pública de Navarra, Gerardo Pisabarro, que nos actualizará un poco su ponencia que dio en el anterior webinar. Y después tendremos a Ivonne Goicoechea, de la Universidad Pública, del municipio de Usurbil, en Guipúzcoa, a Marc Sanz, del Consell Comarcal del Pallars Sobirá, en Lleida, y tendremos también al alcalde del municipio de Ayora, en Valencia, donde también tiene un modelo de puerta a puerta, y nos contarán los tres cuál es su situación y cómo han actuado para garantizar la continuidad del servicio. Os agradecería que silenciarais vuestros micrófonos y cámaras, ¿vale?, para poder tener mejor capacidad de trabajo y de grabación. Sin más, le voy a dar el paso a Gerardo para que empiece su ponencia. Un segundo. Yo ya estoy. Muchas gracias, Ramón, vale. Y buenas tardes o buenos días a todos. Lo que me han encargado a mí es hacer una presentación general sobre el virus y sobre las formas de transmisión y los efectos que podían tener en el tema que nos ocupa hoy de la recogida puerta a puerta, ¿no? Entonces voy a hacer una presentación muy rápida con la intención de dejar una idea clara, que es que, bueno, el virus que ha aparecido hace como 4 meses o 5 meses, por su difusión a lo largo de todo el mundo y por su movilidad, es un virus con el que vamos a tener que convivir pues, los próximos años, de manera permanente. Entonces, ante un agente patógeno que causa enfermedades, las reacciones de pánico y de cerrar cosas y esconderse no llevan a ningún sitio, porque no vamos a poder estar escondidos toda la vida. Y entonces, la idea es que es necesario conocer el sistema con el que estamos enfrentándonos para poder trabajar con esta nueva condición que se nos ha planteado en la vida, pues como muchas otras que tenemos. Entonces la idea principal es esa, es importante conocer para poder aplicar las cosas que veníamos haciendo y las cosas que tendremos que hacer en el futuro en un contexto de un agente patógeno nuevo que hasta ahora no teníamos. Bueno, paso a la presentación que... Aquí está. Bien, como saben, al final de diciembre del año pasado, oficialmente, aunque por todos los datos que tenemos previamente, en una zona de China se describió una nueva tipo de neumonía de origen desconocido que posteriormente se asoció a la presencia de un virus, de un coronavirus, que es lo que llamamos SARS-CoV-2. SARS son el acrónimo
de síndrome respiratorio agudo y severo, coronavirus número 2, porque hubo otro que a lo mejor se acuerdan en 2003 también produjo un principio de epidemia, pero mucho más controlado. La enfermedad producida por este virus es lo que llamamos COVID-19. Es decir, COVID es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus. Y la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial a nivel mundial el día 11 de marzo. Una pandemia se define cuando en 2 de las regiones de la Organización Mundial de la Salud el virus está moviéndose por 2 o más países. Estas son las regiones de la Organización Mundial de la Salud, cada una en un color, y el virus obviamente se movía en la región del Extremo Oriente porque había casos en Japón, en Corea y en China, y por ejemplo en Europa porque había casos en Italia, en España y en otros sitios europeos. Posteriormente saltó a América. Porque la gran diferencia contra otras pandemias anteriores son que en los últimos 20 años la movilidad de la gente a través de vías aéreas y demás es tan grande que ahora mismo realmente somos una especie de aldea global y controlar las epidemias en focos muy reducidos es prácticamente imposible. Los virus son moléculas de material genético empaquetadas en una caja de proteínas. Realmente no son organismos vivos en el sentido estricto, porque solamente tienen actividad cuando están infectando una célula. Siempre son parásitos. Entonces hablamos más bien de que los virus se inactivan o se destruyen, no en realidad que mueran, ¿no? Y estos virus se inactivan o se destruyen poco tiempo después de salir al exterior de las células. No tienen una capacidad de vida muy larga en el exterior. Cuando digo no tiene una capacidad muy larga, me refiero a que van a durar como mucho pocos días, no semanas, meses o años, como podrían pasar con las esporas de bacterias. Los coronavirus son unos virus de ARN, un tipo de molécula del material genético, que viven en mamíferos y en aves. Se llaman así por este aspecto de corona producida por estas prolongaciones que surgen aquí, que es lo que se llaman las espinas. Estas proteínas son las que sirven para que este virus se agarre a algunos tejidos o órganos de la persona a la que infectan, lo que llamamos el tropismo, y también para que infecte a unos animales u a otros no. En el caso concreto, las espinas se unen a una proteína que tenemos en muchas células, en la epitelio, lo que recubre las vías respiratorias, también en el epitelio intestinal y en otros sitios en nuestro cuerpo, que se llama la proteína ACE2. Es una proteína que sirve para regular la tensión arterial, entre otros factores, ¿no? Bueno, pues el virus entra ahí y utilizando esta vía de entrada, entra dentro de las células, se multiplica y va a seguir saliendo. No voy a entrar en la patología causada por el virus, pero lo que sí que está cada vez más claro es que en realidad el virus no nos produce tanto daño, con producir un daño considerable, sino que lo que más produce la enfermedad, la causa principal de la enfermedad, es el proceso de inflamación, la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros reaccionamos tan violentamente al virus que eso es lo que nos causa los casos más graves y mortales de la enfermedad. La tasa de mortalidad de este virus es del orden del 3,4% de las personas diagnosticadas, con datos de la Organización Mundial de la Salud del 3 de marzo. Estos datos numéricos más o menos están estabilizados ya. Inicialmente siempre se identifica una mayor tasa de mortalidad que la que es realmente. Como saben, en la distribución de mortalidad, la gravedad o la peor pronóstico varía con la edad. Si se fijan, el pronóstico es razonablemente, bueno, tolerable a esta gente de 50 años. A partir de los 50 años la tasa de mortalidad se empieza a aumentar y es especialmente grave en personas mayores del orden de 80 años o más, con unas tasas de mortalidad en conjunto altas, pero que en realidad suponen una proporción relativamente pequeña. Esta tasa de mortalidad está modificada también por las condiciones de patologías preexistentes. La gente con diabetes, problemas respiratorios, hipertensión y claramente las personas inmunodeprimidas o con cáncer, pues son más susceptibles. A estas alturas sabemos que esto está relacionado con que la respuesta inflamatoria de estas personas, porque tiene una respuesta de inflamación más grande, es lo que le causa la enfermedad. Datos de esta mañana tomados a las 12 indican que hay unos 3.600.000 casos a nivel mundial
con 252.000 personas que han muerto y más de 1 millón de personas que se han recuperado. A nivel nacional, en España, pues tenemos unos 248.000 casos en total, con 25.000 muertes y 151.000 recuperados. Sé que hay bastantes personas viendo desde América. En América la tasa de incidencia de la enfermedad todavía es más baja y en realidad ahí hay una serie de factores desde climatológicos a étnicos y también factores demográficos de edad que hacen que bueno, pues no podamos predecir claramente cuál va a ser la proporción de casos y la evolución de allí. Hay 7 coronavirus humanos identificados que infectan a humanos. La mayor parte de ellos, 4 de ellos, son responsables de resfriados estacionales en primavera y invierno. O sea, muchos de estos resfriados que tenemos son debidos a coronavirus. Pero hay 3 que son especialmente graves. El SARS, que fue el síndrome respiratorio agudo y severo de 2003, que era muy parecido al actual, pero que se logró contener sin que saliera de la región de Extremo Oriente y por eso no dio lugar a una pandemia. Este SARS tenía una tasa de mortalidad mayor que el que tiene el coronavirus actual. El MERS, que es un virus que produce una enfermedad muy grave, con una tasa de mortalidad en torno al 30%, que está activo en la zona del Medio Oriente, pero que no ha aprendido, digamos, el virus a transmitirse eficientemente entre humanos y no da lugar a epidemias. Y el COVID-19, bueno, el SARS coronavirus 2, que es el que produce COVID-19, que es la enfermedad que nos ocupa ahora. Estos coronavirus son virus de origen animal. Todos los que afectan a nosotros, todos los coronavirus humanos tienen como reservorio con las poblaciones de murciélagos que hacen que de ahí pase el virus a otros animales de diferente tipo, ¿no? Y entre ellos al humano. Los síntomas de la enfermedad, como saben, básicamente son los siguientes. La enfermedad tiene una incubación de 5 a 6 días, aunque puede haber casos más largos, y cursa con fiebre muy alta, tos seca o productiva, una serie de síntomas que han oído, síntomas que se complementan con otros de los que vamos sabiendo más, como por ejemplo síntomas neurológicos que producen mareos, pérdida de oído, de olfato o problemas de ojo seco, que se está viendo que son más frecuentes de lo que se parecía inicialmente. También saben que hay un gran problema con que hay una parte de la población que es portadora asintomática, que tiene la enfermedad, el virus, pero no llegan a tener síntomas y liberan y son contagiosos, digamos. Como ven, no se tiene una estimación muy buena de cuántos son los asintomáticos, pero esto es una de las causas que diferencia el virus de los anteriores y que hace que el control de la epidemia sea más difícil. Hay personas de especial riesgo, como hemos visto, y hay personas que en otros casos son de riesgo, pero aquí no son tanto como pueden ser las mujeres embarazadas, porque no causan problemas especiales en el embarazo. El virus se transmite a través de microgotas. Estos son pequeñas gotitas que producimos al hablar o al toser y que tienen una capacidad de vuelo de 1 a 2 metros. De ahí que se diga que la gente se debe separar un par de metros, y de ahí también la utilidad de estas mascarillas que sirven para retener estas microgotas cuando hablamos o cuando tosemos, y se queda el material, las gotitas retenidas ahí. Cuando una persona inhala esas microgotas, se contagia. En realidad, aparte de la inhalación, la otra vía de contagio importante, como saben, es a través de las manos. Cuando tocamos cosas que han sido contaminadas por estas microgotas y luego nos llevamos las manos a la cara, a la nariz, boca u ojos, cosa que hacemos con enorme frecuencia a lo largo del día. De ahí que la higiene de manos, el lavarse las manos frecuentemente con jabón, pues es una manera muy eficiente de detener la progresión de la enfermedad. Se está hablando bastante de la producción de aerosoles. Aerosoles son unas gotitas más pequeñas que podrían mantenerse en el aire más tiempo, pero no hay datos muy concluyentes. Quizá en sistemas donde hay aires acondicionados y cosas de estas se puedan producir aerosoles, pero ya digo que es una cuestión que todavía está por definir. Se tienen datos de que no hay transmisión por los alimentos, no hay transmisión vertical de madres a hijos o a través de la leche materna. Se han detectado virus en las heces de personas enfermas, pero no hay datos de que haya una transmisión a través de las heces o del agua contaminada,
como ocurre pues, con otro tipo de enfermedades. Se sabe que hay algunos animales domésticos que tienen receptores para el coronavirus, por ejemplo los gatos, pero no está totalmente claro qué tipo de enfermedad producen los gatos. De hecho, el coronavirus también nos produce a nosotros problemas intestinales y podría ser que a los gatos les produzca problemas intestinales. Sabemos, y eso es una cosa que del último seminario a hoy tenemos más claro, que el virus no infecta a ratas o ratones, o sea que los ratones que pueden estar en el entorno de los residuos urbanos o los de residuos de compostaje no deben poder contaminarse, infectarse de coronavirus, ¿no? Una cuestión que es muy importante es la pervivencia del virus en materiales expuestos al aire, porque, como les decía antes, la supervivencia del virus es corta y entonces en superficies pues es importante saber cuánto duran. La mayor duración es sobre plástico, lo cual será importante para lo que diremos después, pero en otros ambientes, como ven, tiene una supervivencia del orden de pocas horas. Entonces, digamos, expuesto al aire y a la luz del sol, el virus en unos 2 o 3 días, en los casos más desfavorables, va a eliminarse. No tenemos tratamiento específico contra el coronavirus, aunque hay varios tipos de tratamientos para virus de RNA que se están utilizando. A veces se complementan esos tratamientos con antibacterianos para evitar infecciones oportunistas y tampoco tenemos ninguna vacuna que nos proteja del coronavirus, lo que quiere decir que el coronavirus, como está circulando en la población, posiblemente va a terminar afectando a la mayor parte de la población antes de que se consiga una inmunidad comunitaria que impida su difusión. Se está trabajando en vacunas y bueno, esperemos que haya vacunas pronto. ¿Cómo podemos protegernos del coronavirus? Bueno, lo importante es que no inhalemos el coronavirus. Entonces, de ahí el uso de mascarillas de diferentes tipos. Estas mascarillas quirúrgicas, su función esencial es que una persona que tenga coronavirus, cuando tosa o respire, no lance el coronavirus fuera. Esta mascarilla lo que van a hacer es retener el coronavirus que podría emitir este señor. En realidad, le va a proteger a él poco, pero como tiene la mascarilla, él no va a contagiar. Y como tenemos mucha gente que no sabemos no tiene síntomas, pero puede liberar el coronavirus, de ahí que se haya recomendado la utilización de este tipo de mascarillas. Las otras mascarillas, los respiradores de N95, son mucho más eficientes, protegen muy bien tanto de la emisión de virus como de la inhalación de virus. El problema de estas mascarillas es que son muy complicadas de utilizar porque producen un agotamiento de la respiración importante, de tal manera que no se puede estar usándose mucho tiempo porque la persona termina ahogada, digamos, sofocada, ¿no? De hecho, cuando yo veo por ahí gente que está con mascarillas de estas paseando, caminando o incluso alguno corriendo, dice, bueno, la conclusión es que no la está usando bien, porque una mascarilla N95 bien usada, tú no puedes estar trabajando con ella mucho tiempo. Y luego tenemos las máscaras para evitar, en general, que los virus te entren en la zona del ojo, nariz y boca, que es la zona por la que te vas a contaminar. Aparte de eso está la higiene de manos, tanto la lavada como la protección, el lavado como protección de manos. Pensando sobre el tema y dando vueltas sobre el tema, el material procedente de hogares, centros, residencias y hospitales positivos, con personas positivas, es de riesgo, porque el residuo y las bolsas donde van a estar embolsado el material puede contener coronavirus, y el plástico es un material que mantiene la supervivencia del virus, la estabilidad del virus más tiempo. Por lo tanto, es muy importante, como supongo que como se comentará más posteriormente, la separación de las bolsas de material de hogares positivos o en cuarentena con el coronavirus. Teniendo en cuenta que estamos en un entorno en el que hay gente que puede ser positiva sin saberlo, por ser portador asintomático, en realidad se debe tratar el material con un cuidado importante porque es una vía de contaminación. No así la producción de aerosoles o cosas así. Obviamente las bolsas no se deben abrir manualmente, los residuos no se deben intentar reciclar, y la manera de destruir el material contaminado de aquellas zonas especialmente contaminadas sería la incineración o incluso el vertedero, porque el vertedero va a permitir que el virus se inactive progresivamente.
Y la última cosa que yo quería comentar es que en el caso de personas, hogares o centros donde haya personas infectadas o en cuarentenas, todo el material procedente de personas infectadas, incluyendo el desechable, guantes, pañuelos, máscaras, batas, etcétera, debe tratarse separadamente porque se trata de un residuo de riesgo. El coronavirus es bastante contagioso. No es la enfermedad más contagiosa que hay. El sarampión, por ejemplo, es mucho más contagiosa que el coronavirus, pero es claramente más contagiosa que la gripe, con lo cual hay que tomar una serie de medidas para evitar ese contagio. Y esto es lo que yo quería comentar y dar paso a las siguientes personas que intervienen. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Gerardo. Quería comentarles que si tienen alguna pregunta, vamos a hacer de la siguiente manera. Si son preguntas muy concretas de que algo que no entiendan de la ponencia que se acaba de realizar, tanto esta de Gerardo como las siguientes, pues haremos una o dos preguntas, pero muy específicas sobre algún dato o alguna circunstancia que no quedó del todo clara. Y dejaremos para el final ya las preguntas más genéricas que puedan ser sujeto de debate, que puedan interesar, dinamizar un poco la reunión. Así que si van dejando en el chat las preguntas que consideren, que les vayan surgiendo, nosotros ya vamos organizándolas y se las vamos transmitiendo a los ponentes. Ivonne, si estás por aquí, Sí, ¿se me oye? te pasamos. ¿Se me oye? Sí. Vale. Perfectamente. Vale, comparto la pantalla. Bueno, Ivonne Goicoechea, como decía, es técnico del municipio de Usurbil en Guipúzcoa y uno de los sitios donde ha sido referente, tanto a nivel estatal como europeo, en gestión de diferencia de residuos. Así que nada, Ivonne, todo tuyo. Vale, buenas tardes y agradecer la invitación a este webinar. Yo como técnico municipal de Usurbil un poco os comentaré cómo hemos ido adaptando nuestro servicio de recogida de residuos. Primero, igual como los asistentes también, algunos ya conocerían cómo se hace la recogida puerta a puerta en nuestro municipio, pero la mayoría no. Explicaré brevemente cómo hacemos el puerta a puerta en Usurbil. Y luego ya, pues bueno, las pinceladas o los detalles en cómo hemos adaptado el servicio para intentar, en principio, bueno, dar una respuesta a esta situación que pocos o nadie esperábamos que iba a llegar. Bien, en Usurbil es un municipio de 6.300 habitantes, aproximadamente 6.000 habitantes, en una superficie de 2.577 hectáreas y una densidad de unas 244 vecinos por kilómetro cuadrado. Está ubicado en el País Vasco. Hay, bueno, Bilbao, Vitoria y luego ya San Sebastián sería la capital de provincia de Guipúzcoa, y Usurbil limita con la capital, con San Sebastián. A escasos 10-15 minutos estaríamos en el centro de San Sebastián y, bueno, esa ubicación también afecta desde el punto de vista de la generación de residuos, tiene su impacto también. Esta es una ortofoto más o menos de la parte central del municipio de Usurbil. Tiene bastante variabilidad, digamos. Para ser un municipio de 6.000 habitantes tenemos un núcleo urbano relativamente pequeño, con viviendas de planta baja más 4, más 5. Tenemos una zona rural importante, el barrio de Aguinaga, Zubieta, San Esteban, la parte norte del municipio, bastante disperso todo ello. Y luego a lo largo del río Oria se ha ido desarrollando una actividad industrial importante. Tenemos varias zonas industriales y destacarían, por ejemplo, Michelin tiene una planta en Usurbil y el principal centro comercial, uno de los principales centros comerciales de San Sebastián también, se ubica en Usurbil y es un gran generador de residuos. Bien, en este municipio ya llevamos más de 11 años con una recogida selectiva superior al 80%. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad. Yo siempre digo que los resultados que obtenemos es gracias a los vecinos de Usurbil. Ellos son los que día a día separan correctamente y depositan como es debido los residuos que generamos. Y por lo tanto estamos comunicándonos con unos vecinos que tienen una gran sensibilidad y el hábito
interiorizado de recoger selectivamente, de separarlo correctamente y de gestionarlo como es debido. Entonces, en este municipio, en cada vivienda en la zona urbana tiene un colgador. En ese colgador, dos fracciones, el biorresiduo en el cubo marrón y el rechazo en el cubo gris, depositan en función de un calendario semanal, y en ese colgador también dejan los envases ligeros en bolsas de plástico, el papel y cartón en envases de papel, y luego ya tenemos otras zonas rurales para aquellas zonas donde no llegue el servicio de recogida. Todos los vecinos saben cuál es el calendario semanal, ¿vale? Los lunes, jueves y sábados sacan el biorresiduo, martes y viernes en los envases ligeros, una vez a la semana papel y cartón, y desde hace unos cuantos años, cada 15 días, solo cada 15 días, recogemos el rechazo. En lo cual nos preocupaba bastante porque veíamos que se había declarado el estado de alarma, que se iba a tener que recoger como rechazo en esas viviendas que estaban en cuarentena o en positivo, con positivos en sus casas, y claro, si estamos recogiendo cada 15 días, teníamos que reformular de alguna forma el servicio de recogida porque no iba a dar abasto, sin saber si estamos hablando de 10 viviendas, de 100 viviendas o, bueno, en esas semanas de finales de marzo eran más preguntas y dudas que certezas. Pues bueno, con este calendario y estos colgadores, que son un poco los referentes en nuestra recogida, tenemos esos datos de más del 80% de recogida selectiva. También tenemos zonas de compostaje comunitario. También compostan en sus viviendas en aproximadamente 700 familias. Bueno, sí, yo siempre digo que el puerta a puerta te permite recoger los residuos de forma muy selectiva, con una gran calidad y en cantidad, ¿vale? Y yo creo que desde el punto de vista de gestión de residuos es importante tener presente siempre cantidad y calidad. Y con estos datos, pues bueno, Ausúrbil llega el 14 de marzo, se declara el estado de alarma, y también llegó el virus como el resto de los municipios. Cuando se estaba declarando el estado de alarma sí que estábamos indagando, ¿vale? Nos preocupaba bastante cómo iba a afectar al servicio de recogida, y veíamos que en Italia se estaba reforzando recogidas individualizadas de entregas de kit a casas con positivos en cuarentena. En Bélgica también priorizaban el puerta a puerta. En general se decía que se tendría que recoger como rechazo, pero el resto de los vecinos tenían que seguir con la recogida selectiva para no colapsar las infraestructuras que están detrás del servicio de recogida. Y esa era nuestra situación. Sabíamos que cada 15 días no le podíamos recoger a los vecinos que estuvieran en cuarentena o con casos positivos. Y en esa situación también el 17 de marzo desde el Ministerio se publicó una instrucción, ¿vale? Una instrucción que más o menos venía a decir lo que se estaba viendo en Europa en esos momentos, de que había que gestionarlo como rechazo, en una primera bolsa, en una segunda bolsa, finalmente todo metido en una tercera y con especial precaución en medidas de higienización. Y ya preparamos esa imagen también, y lo que hicimos es el 20 de marzo publicar un bando comunicando el cambio que estábamos haciendo en esos momentos. El problema que tenemos es el puerta a puerta, es obvio, el servicio de recogida tiene mayor proximidad con el residuo, no es un sistema de contenerización que va con el camión, recoge el contenedor y se va. En un servicio puerta a puerta, el servicio de recogida lo recoge manualmente y lo vacía, y eso nos preocupaba, ¿vale? La salud del servicio de recogida, de cómo les iba a poder afectar a ellos. Y por otra parte nos preocupaba también la ciudadanía, ¿vale? La ciudadanía, pues el servicio de recogida ahí va tocando un cubo, el otro, y si habría posibilidad de riesgo de contagio o no. Pero bueno, dándole unas vueltas, lo que sí veíamos claro es, bueno, si el punto fuerte del servicio de recogida puerta a puerta es la individualización y el saber el contacto directo de cómo están gestionando los residuos cada ciudadano, pues lo que decidimos es comunicarles a ellos que si estaban en cuarentena
los sacábamos, los confinábamos aún más, no iban a tener que salir al colgador. Por lo tanto, con esa medida entendíamos que estamos aumentando la seguridad del ciudadano. No tenía que salir de sus casas, no tenía que ir ni a un colgador ni a algún contenedor de ningún tipo, y les tocábamos el timbre, les abríamos ya el contenedor y sin tocar ninguna superficie en la medida de lo posible, dejaban la bolsa y volvían a sus domicilios siguiendo el protocolo sanitario que estuviera establecido. Eso era lo que decidimos. Para ello tuvimos que coordinarnos con el servicio de recogida, con Garbitania, una empresa pública que tenemos creada con Hernani Astigarraga y Usurbil. 3 días a la semana. Al principio tuvimos nuestras dudas de la frecuencia que íbamos a necesitar, pero al final hemos establecido en 3 días y ese era el protocolo que definimos y eso lo publicamos en el bando. Uno de los puntos débiles que tuvimos es la comunicación con las autoridades sanitarias, ¿vale? En Italia sí que hemos visto que se han publicado normativa de forma que se le obliga a la autoridad sanitaria a comunicarle qué vecinos están en cuarentena o en confinamiento o son positivos, y a ti de esa forma tenías la certeza de que estabas gestionando al menos de esos casos positivos conocidos, que ya sabemos que luego hay más, que hay muchos asintomáticos que no lo saben, pero de esa forma te aseguras de que minimizas el riesgo en la medida de lo posible. Aquí no pudo ser, estuvimos en contacto con las autoridades sanitarias, pero no pudo ser. Pero bueno, el ser municipio relativamente pequeño también tiene sus ventajas. Publicamos el bando, se comunicó en todos los portales del pueblo, en la revista municipal también, y el ambulatorio, la asistencia sanitaria municipal, se comunicó personalmente con ellos y lo entendían, y sabemos luego que desde allí se han derivado directamente al ayuntamiento y creemos que hemos podido atender a todos los usurbildarras que han estado en esa situación. A finales de marzo, como decía, eran más dudas que certezas. No sabíamos si este planteamiento iba a ser para una familia de Usurbil, para 20, si iba a durar 15 días, un mes o no sabemos hasta cuándo. Por suerte no ha afectado mucho en Usurbil. Hemos tenido con mucho 10 familias en el servicio de recogida de forma simultánea y en esas estamos. El 20 de marzo publicamos, junto con la comunicación del caso de la recogida del COVID-19, decir también que cerramos el punto limpio y otros servicios adyacentes a la recogida habitual. Y el 28 de marzo también sí que decidimos un poco indagar más en las medidas de prevención, más que nada por los cubos, porque son cubos de 10 litros que estaban en el espacio público y luego volvían otra vez a las viviendas, y insistimos mucho en que se limpiaran las manos, en cuidar un poco la higiene que se está marcando desde las autoridades sanitarias para que ese cubo se limpie bien antes y después también. Como decía, no, de momento al menos sí que sigue así, no ha afectado en gran medida en Usurbil, y sí que hemos reforzado, como en la gran mayoría de los municipios, supongo, el servicio de desinfección. Hay un protocolo semanal en el que se desinfectan los colgadores, en las proximidades de las zonas comunitarias, las papeleras también. Y nada más, en mis presentaciones felicito siempre a los usurbildarras y bueno, en este caso creo que también al servicio de recogida. En esta imagen es una felicitación de un usurbildarra al servicio de recogida que bueno, todos nos hemos dado cuenta de que es un servicio básico y que siga funcionando así. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, es que ricasco. No sé si hay alguna pregunta concreta que queráis realizarle a Ivonne sobre su presentación. Si no, pasamos a Marc. Marc, ¿estás por ahí? Bueno, Ivonne, ¿tienes una pregunta? Mientras se conecta Marc. Te pregunta eso, si ha habido muchos casos de contagio registrados de operarios del servicio de recogida. ¿Quieres ir contestándolo mientras
¿No tienes el audio activado? ¿Ahora? Ahora. Por suerte no, y era una de las mayores preocupaciones que teníamos al inicio, porque claro, si empieza a haber casos en un servicio de recogida, no sabíamos cómo íbamos a tener que actuar y no ha habido, que yo sepa al menos, no ha habido casos que hayan afectado al servicio al menos. Hemos podido dar el servicio de forma habitual. Vale, y me pregunto también si mantenéis el punto limpio cerrado o ya se va abriendo todo a medida que se relaja el confinamiento. Ayer se volvió a abrir el punto limpio y sí que diría que era una de las máximas demandas de los vecinos, porque en un puerta a puerta y con un cubo de 10 litros solo para rechazo cada 15 días el punto limpio es una infraestructura esencial para un puerta a puerta. Y se utilizaba mucho y nos estaban achuchando de que por qué lo teníamos cerrado todavía y que a ver si se podía abrir siguiendo ciertas pautas, y ayer al final se abrió el punto limpio. Vale. También desde el Consejo Comarcal del Pla del Estany te preguntan cuántas familias habéis atendido en total. En total, el pico fue de 10 familias, yo te diría, no tengo el número en mente, pero unas 30 familias. Vale. ¿Y fue el mismo protocolo en rural que en el núcleo urbano de...? Sí, y no ha habido casos en zonas rurales, pero bueno, nuestra idea era si podíamos llegar, si el servicio era capaz de llegar, también darle respuesta a ese servicio. No queríamos tener esos residuos en los contenedores de las zonas rurales. Vale. Vale, pues qué ricasco, Iván, muy interesante. A ver, ahora nos damos el salto al Pallars Sobirà en Lleida, en el Pirineo. Marc. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Hola, ¿Sí? buena tarde. Buena. Sí. Hola. Bueno, mira. Pues todos tuyos. Vale. Bueno, Marc, es un asunto que te presento brevemente. Marc Sans es técnico del Consejo Comarcal del Pallars Sobirà en Lleida, en el Pirineo de Lleida, donde está la famosa Sort, y una zona de montaña con una gran incidencia de visitantes, tanto en verano como en invierno, y que a partir de un proyecto europeo liderado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, el proyecto SCOW, pues se implantó allí un modelo de recogida selectiva puerta a puerta de las diferentes fracciones residuales urbanas, sobre todo en los valles centrales. La orgánica se lleva a compostar en una planta de compostaje propia, pequeña, de unas 750 toneladas anuales, mientras que en los núcleos urbanos más remotos, más alejados, allí se tiene un modelo donde se hace compostaje comunitario y no se recoge la fracción orgánica. Y bueno, están reconocidos como el mejor compost de Cataluña que ellos producen. Así que nada, os dejo con Marc, que contará cómo han hecho ellos ahora, han afrontado esta situación. Como quieras, Marc, gracias. Vale. ¿Se me oye bien, sí? Vale. Mira, yo no he traído una presentación y me apoyaré bastante con lo que ha explicado Ivonne. Voy a contar un poquito la comarca, después la presentación del servicio y después seguramente las diferencias de gestión que hemos hecho con Ivonne, que las veremos. Es una comarca de montaña, hacemos gestión directa, personal propio del servicio, del Consejo Comarcal, equipos propios y las instalaciones son todas propias. Y tenemos más o menos unos 7.000 habitantes de padrón y hacemos una recogida puerta a puerta a unos 6.000 habitantes. Y las zonas más pequeñas, de pueblos más pequeños, hace con una recogida convencional de contenedores en área de aportaciones, y la orgánica se hace con compostadores comunitarios. La recogida puerta a puerta, que es lo que nos llevamos hoy, es una recogida de 7 días, con todas las 5 fracciones, y a diferencia del caso de Usurbil, recogemos la resta una vez a la semana. Y vamos con camiones bicompartimentados todos los servicios puerta a puerta. Vivimos una zona muy turística, donde hay momentos, donde hay una presión turística y mucha actividad, y a veces hay que recoger, por desgracia, un poco más de resto de la que toca, y lo hacemos con vehículos bicompartimentados. Se hace con cubos chipados y en aportaciones en los portales o en algunas zonas
comunes de colgadores, ¿de acuerdo? Cuando vino el coronavirus, el decreto de alarma, hicimos un plan de contingencia propio, interno, con varias premisas. Una es pues, que saltaron los servicios indispensables, los que no eran indispensables, y nos quedamos con los servicios más indispensables, que era la recogida de caña. Por eso cerramos los dos puntos limpios, la recogida de voluminosos y después adaptamos algunas situaciones como era la entrega de kit y la entrega de bolsa compostable, que es de uso obligatorio en todo nuestro servicio. Aparte de implantar unas medidas preventivas y de higiene para el trabajo. Una de las premisas importantes era hacer unos equipos muy reducidos, que ya son su servicio reducido, pues todavía más reducido, y con equipos aislados, diferentes turnos, diferentes horas de entrada, para que hubiera el mínimo contacto entre los trabajadores en las instalaciones. Y dejar, esto fueron unas recomendaciones importantes del Departamento de Salud en la comarca, de dejar personal en la reserva para que pudiera pasar. Por suerte no hemos tenido bajas y hemos sufrido solo un aislamiento de un compañero que tuvo que estar aislado, pero que finalmente no tuvo COVID. A diferencia de Usurbil, nosotros pudimos coordinarnos con el Departamento de Salud en la comarca, con los CAPs, con los ambulatorios, de tal manera que ellos hacían un seguimiento diario de los casos. Y nosotros, la coordinación consistió en que el servicio no tenía la información de quién tenía COVID o no, sino que los mandatos de cómo se tenían que gestionar los residuos adaptados a la recogida puerta a puerta los daba el seguimiento diario de salud. Por eso, pues cada día nos llamamos un par de veces para ver si había algunos casos más, pero sin saber exactamente la ubicación. Y esto después se reforzó con el punto de información telefónico para la gente que tenía dudas, pues se iba reportando esta información para quien voluntariamente pues quería informarse de este punto. Entonces, esta es como se hizo a diferencia de otros puerta a puerta que sí quisieron identificar el paciente. En nuestro caso confiamos con la gente de salud y delegamos nuestra información por la gestión y seguimiento a los compañeros de salud. Hubo un momento, supongo que todos los servicios lo pasaron, momentos de bastantes dudas de cómo hacer las cosas, de cómo comunicar las cosas, y nos apoyamos en la Asociación de Municipios Puerta a Puerta, que hizo una recomendación escrita, acordada por varios servicios de puerta a puerta de Cataluña, donde dejaba más o menos abierto algunos formas de gestión para que todos estuviéramos cómodos, pero que marcaba unas pautas para cómo ejecutar esta recogida. Pues todo lo que estamos ahora explicando, lo que ha explicado Ivonne, pues todo esto editado y un poco más bien explicado. Recogía pues todos los BOEs, todas las recomendaciones de la Agencia de Residuos de Cataluña, todo está, ahora os lo enseñaré, y permitía pues entonces ir pasando de bandos y WhatsApps del servicio de comunicación, colgar en la página web las comunicaciones, y otro refuerzo que hicimos es hacer carteles en los portales, muchos carteles en los portales para reforzar la recogida selectiva puerta a puerta. Porque había un momento en que esta comunicación el usuario te la pedía. Centralizamos todos los puntos, todos los teléfonos en un solo punto de información, y esa persona, ese informador, pasaba toda la información que se iba renovando, que se iba informando a los usuarios.
¿de acuerdo? Sobre la entrega de bolsas compostables, la hicimos a la demanda. Nosotros tenemos varios puntos de entrega de bolsas compostables en los dos puntos limpios y en los 15 ayuntamientos que hacemos puerta a puerta, y estaban cerrados. Y entonces lo que hicimos es recoger a través de este teléfono de información las demandas de bolsas compostables, y una vez a la semana una furgoneta dejaba llamaba antes de dejar en el portal una bolsa 5 minutos antes de contactar con la persona. Aparte, se han seguido también protocolos de higienización de instalaciones, de contenedores, y se ha reforzado la comunicación para la limpieza de los cubos y todo esto. Observaciones que hemos visto cuando hemos estado en esta situación más de confinamiento todos. Las áreas de emergencia casi han dejado de funcionar. Nosotros tenemos áreas de emergencia abiertas que más o menos, pues, cuando la gente las utiliza, ¿no? Durante toda esta fase casi desaparecieron de uso. Y encontramos más participación de los cubos. Evidentemente la gente está más horas en casa y hacía más comidas en casa. Y después aparecieron algunas bolsas más de las que debían en los portales. Alguna gente que no utilizaba el servicio con el cubo debidamente y utilizaba más la bolsa normal. Os enseño las recomendaciones. Son estas, que finalmente se editaron y son editables para si cada ente local necesitaba pues aportarlo. Estas recomendaciones se hicieron con varios técnicos de Cataluña, con la Asociación de Municipios Puerta a Porta, y la Agencia de Residuos de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, donde englobaba la gestión, todo esto engloba la gestión de cómo usar los EPIs y de cómo gestionar los casos positivos, los casos de confinamiento, y después cómo usar qué mascaretas o qué hacer. Y después cómo informar al ayuntamiento o cómo informar al departamento de salud y qué hacer con los residuos, ¿de acuerdo? Vale. Está colgado en la página web de la Sociedad de Municipios Porta a Porta de Cataluña. En principio esto es todo. Había un momento en que pues la recogida puerta a puerta, lo que hicimos fue reforzar la recogida selectiva, intentar comunicar más que se hiciera la recogida selectiva, todo sabiendo de que era un momento difícil para alguna gente, ¿vale? Para gente que estaba en casa, que no podía salir y todo esto. Y después, si algún momento hay, no sé si tendremos tiempo para ver cómo vamos avanzando con el desconfinamiento. Nosotros ahora estamos abriendo los 2 puntos limpios, y esta semana hemos abierto para comerciales, y a partir de la semana que viene abriremos para particulares. La entrega de bolsas ya será a través de los puntos limpios. Los ayuntamientos no sabemos si estarán abiertos, creo que no. Entonces seguramente seguiremos con la entrega a domicilio. Y si hay cuántas dudas, pues ya está, ya me callo. En principio es esto, ¿vale? Gracias, Marc. Yo creo que las dudas que han ido preguntando ahora, yo creo que también algunas también eran para Ivonne. Yo las dejaría para el final porque yo creo que nos interesan para planteároslas a los tres, realmente. Pero sí, será muy interesante poder comparar cómo ha resultado en los diferentes territorios. Así que, si os parece, José Vicente, si estás por aquí, te paso la palabra. Estamos. Muy bien. Pues,
José Vicente Anaya es el alcalde de Ayora y municipio de la Comunidad Valenciana, donde ya lleva unos cuantos años haciendo un modelo curioso que podría ser definido, ya me corregirás, pero yo lo veo como es una especie de compostaje comunitario, pero con un puerta a puerta por el medio. Es decir, recogen selectivamente y tiene una mini planta de compostaje propia que gestiona de una manera muy sencilla, pero muy eficiente. Y ya están teniendo buenos resultados. Así que ya te dejo el escenario para ti y adelante. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que estáis repartidos por ahí, por este mundo. Y en principio agradecer a Fertilauro la invitación. En fin, hasta ahora habéis estado viendo cosas de muy buenas prácticas, ¿vale? Pues creo que ahora espero no decepcionaros y veremos cosas que, pues bueno, no es que sean malas prácticas, pero sí que nos han impedido un poco hacer nuestra labor y lo que pretendíamos. Yo tengo ahí una presentación un poco, pero seguramente lo iremos pasando muy rápida porque más o menos Ivonne ya ha contado prácticamente y Marc han contado ya prácticamente el meollo de la cuestión y cuál era la problemática que se podía tener con la gestión de residuos, pero yo voy a entrar en otra parte. En principio me gustaría simplemente que pudierais ver, pues a ver dónde está aquí. Que pudierais ver esto, que es más o menos cómo nos estamos moviendo nosotros aquí en Ayora, ¿vale? Entonces, pues bueno, más o menos lo que vamos teniendo en este sentido, pues es el primer proyecto puerta a puerta piloto. En la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, vamos bastante por detrás en cuanto a lo que es la recogida de residuos orgánicos, ya sea puerta a puerta, compostaje comunitario. Empezó un municipio muy pequeño que es Carrícola y a partir de ahí pues todos nos hemos ido subiendo al carro, pero siempre desde la perspectiva de nuestro propio municipio. Nosotros somos un municipio de 5.500 habitantes, no somos un pequeño municipio, pero bueno, nos planteamos que, bueno, quiero decir también que yo soy miembro de la Junta de Gobierno, vicepresidente segundo del Consorcio de Residuos del V5 en la Comunidad Valenciana, en Valencia, y que, pues bueno, eso también te lleva a tener otra perspectiva que desde el primer momento pues no te planteas. Yo siempre suelo comenzar mis charlas estas que últimamente pues vamos haciendo por ahí, que no tengo reparo en decir que soy un político, aunque no al uso, pero alcalde del Partido Popular, un partido de derechas aquí en España. Entonces, quiero defender que los de derechas también podemos hacer compostaje comunitario y podemos hacer recogida de residuos urbanos orgánica, puerta a puerta, y que es que esto no es territorio de nadie, sino es territorio de todos y sobre todo de los vecinos, que no hay que olvidarse de ellos. Entonces, pues bueno, nosotros empezamos ahí con un proyecto, como veis ahí, haciendo unos talleres, compostajes domésticos de talleres, del cual el ayuntamiento ofertaba o proporcionaba el compostador. Este chico que veis aquí es Miquel. Miquel fue nuestro alma aquí en el proyecto. Estos días pues ha estado un poco también confinado, pero bueno, lo ha superado y la verdad es que estamos contentos. Empezamos también en la escuela, metiendo a los más pequeños en lo que era el compostaje comunitario, y a partir de ahí pues fuimos elaborando una serie de protocolos para que ellos también pudieran hacer su propio huerto y que ellos intervinieran dentro de lo que era hacer el compost de su colegio con los residuos del comedor. Este es nuestro pueblo, este es Ayora. Como digo, es un municipio del interior de la Comunidad Valenciana, lindando con la provincia de Albacete. Y bueno, nos planteamos, tengo que decir que en un primer momento nuestro canguelo era meterlo en toda la población, que como ya os digo, Valencia no estaba muy acostumbrada a esto, y entonces empezamos un proyecto piloto en un barrio, en los cuales había 620 vecinos, 40 viviendas estacionales y donde recogemos alrededor de 95 toneladas de residuos orgánicos anuales en ese periodo, que puede no parecer mucho, pero es mucho. Si lo extrapolamos a toda la población, estamos hablando de que recogemos prácticamente 800 toneladas al año, lo que quiere decir que estamos recogiendo casi más del 65-70% de lo que es el residuo orgánico, cosa importante para nosotros. Este es el pequeño barrio, es un barrio muy, muy diferenciado de nuestro pueblo, y bueno, ya hemos empezado esta aventura. Más o menos es
lo que estamos haciendo es hacer una recogida puerta a puerta, es decir, ahí veis en una finca cómo lo estamos haciendo, los operarios del ayuntamiento cómo lo están haciendo, y bueno, esto lleva a una serie de beneficios. ¿Dónde llevamos el residuo? Pues lo llevamos a una pequeña planta de compostaje que tenemos, que hemos gestionado a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, que tengo que decir que el director general, Joan Piquer, hemos tenido todo el apoyo por parte de la Generalitat y por parte de la Dirección General para poder elaborarlo, cosa que no es fácil en este momento poder tener una pequeña planta de orgánica. Ahí tenéis un poco la imagen de lo que es nuestra pequeña planta. Ahora os puedo decir es mucho más, esto es hace un tiempo, pero bueno, fueron los comienzos de toda esta parte. El consorcio nos ha proporcionado unas volteadoras, en fin, todo esto, los agricultores también colaboran, todo esto se ha ido elaborando con un gurú como era el señor don Raúl Moral, un profesor de la universidad, que ha sido, pues eso, como digo ahí, nuestro gurú en esta del compost y de hacernos las buenas prácticas para todos nosotros de la Universidad Miguel Hernández, al cual pues le estamos como siempre, muy agradecidos con todo. Entonces, el consorcio al final empezó como una necesidad de que teníamos que adaptarnos al nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en la cual había que cumplir una serie de requisitos que supongo que casi todos conocemos en cuanto al cumplimiento de una serie de recogidas de toneladas al año. En fin, una estrategia de bioresiduos, una implantación por parte del consorcio de pequeñas plantas de compostaje, de islas de compostaje y de compostaje comunitario en muchos municipios y, en fin, al final esta es lo que corresponde, esta franja que tenéis ahí, es todo lo que es el V5, nosotros estamos aquí, en este puntito, y todo esto es el territorio que ocupa el V5, el consorcio. ¿Qué estamos pensando? Como veis ahí, pues Ayora, montar unas plantas de residuos ya de unas 1000 toneladas para en el Valle de Ayora Cofrentes, que es al cual pertenecemos, y repartidos también en las otras comarcas que contempla el propio consorcio. En fin, nosotros ahí tenemos las instalaciones y aquí es donde en un futuro se va a instalar la primera planta de gestión de bioresiduos de toda la comunidad valenciana. Una planta para 1000 toneladas anuales. Ahí tenéis un poco el plano. Va a ser autosuficiente con una cubierta vegetal. Aquí nos va mucho la miel, con lo cual la cubierta serán todo plantas aromáticas. Ahí lo tenéis, un poco la perspectiva. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues nos ha pillado, todo esto del COVID, nos ha pillado en un momento crítico para nosotros, porque era la implantación del puerta a puerta en todo el casco urbano. Estábamos preparando toda la implantación en todo el casco urbano. Y esto, a partir del día 14, en el cual se declara el estado de alerta, pues aquí en España pues todo se paraliza, pero no paralizamos nosotros la recogida puerta a puerta, porque en principio no teníamos ningún tipo de problema en el municipio. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí tenéis que estamos también encontrando la recogida de otras fracciones con máquinas que benefician y bonifican al vecino, los ecoparques móviles. Empezamos con nuestra feria de la miel, como os he contado antes, y bueno, aquí nos vais repartiendo compost a los vecinos. Y las islas de compostaje, que son las que ponemos. ¿Qué ocurre? Que llega el día 25 de marzo y ocurre esto, crash, por todos los sitios. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos recogiendo la planta de compostaje, todo el residuo de compostaje y de fracción orgánica la recogemos todos los días desde el día 14 hasta el día 25 de marzo. Pero el día 25 de marzo recibimos una notificación por parte de la empresa de recogida GIRSA que nos dicen que, puesto que estamos llevando todo la parte no orgánica, digamos, la fracción resto y el resto del municipio allí, a esa planta de tratamiento, pues en Foncalén, pues nos dicen que como en ese momento acaba de aparecer el día de antes una noticia de prensa, que somos zona donde hay muchos casos de COVID, realmente no sabíamos cuántos casos de COVID porque la Generalitat nunca dio ese dato, pero automáticamente nos marcan y nos dicen, señores, ustedes no pueden traer aquí el residuo orgánico puesto que tienen COVID en su municipio. Realmente solamente habían salido los casos COVID de la residencia y porque el ayuntamiento compró una serie de test y los detectamos. Pero sí que es verdad que se empiezan ya a estigmatizar, ya empiezan ya a marcar a quién sí y a quién no. Con lo cual nos vemos obligados a que, puesto que no tenemos datos, no tenemos ningún dato de la población en general de los casos que ha habido,
no tenemos ningún dato de quién tiene y quién no tiene, pues la pequeña parte de recogida que se estaba haciendo, pues hay una recomendación in voce por parte de la Consellería y de GIRSA y del consorcio un poco, que no te dicen que no lo hagas, pero que pares, ¿vale? Entonces, nosotros, ante la particularidad de que te decían que no puedes coger las bolsas, que si, en fin, todas las indicaciones que iba mandando el Ministerio a través del boletín y las indicaciones que nos hacían, pues al final optamos por paralizar el procedimiento del proyecto piloto puerta a puerta. Y digamos que nos esforzamos todos en la recogida del COVID en las residencias. Nosotros en la residencia tuvimos un pico de 22 casos, lo que era importante porque de 60 tuvimos 22 casos con algún fallecimiento, pero sí que es verdad que en este momento, hoy, estamos con un caso nada más, o sea que estamos muy bien, ¿no? Pero que el resto de la población sí que no teníamos casos. Sí que sabemos, por orientaciones con el centro de salud, que hemos llegado de 250 a 300 casos, 275 más o menos, las personas que pensamos que han podido ser positivos, pero como no se han hecho test no lo sabemos, pero sí que han sufrido el confinamiento más estricto por la posibilidad. Con lo cual, optamos al final del todo en uno, porque por indicaciones, ya digo, de la propia Dirección General, en la cual te decía que no recogieras y sobre todo que en los sistemas de recogida puerta a puerta, lo tengo aquí escrito, no se recogerá a aquellos usuarios que no saquen los residuos en bolsas compostables perfectamente cerradas y que tengamos identificados como COVID-19. Como no teníamos a nadie, identificado, pues era muy complicado. Entonces, nosotros a partir de ahí nos hemos centrado básicamente, como digo, en la residencia. En la residencia sabéis que sacaron una serie de instrucciones de recogida en 3 bolsas y que, bueno, pues esto es más o menos lo que hemos estado haciendo allí someramente también, porque no podemos dar mucha más explicación porque, primero, no podemos acceder a zona cero, no nos dejan, y segundo, siempre dejan entrar a sanitarios y en este caso las auxiliares. Pero sí que es verdad que se ha cumplido el protocolo estrictamente de recogida en 3 bolsas por parte de COVID. Lo que veis aquí ya es la última fase, ahí dentro de la bolsa azul están las 2 bolsas, que ya han salido de la zona cero, y la bolsa roja es la última que se recoge en unos contenedores estancos para poderlos llevar a incinerar. Nos recoge una empresa especializada en residuos peligrosos, tanto sanitarios como en este caso de COVID. Aquí veis al operario directamente cerrando la puerta y aquí higienizando lo que eran los contenedores una vez están cerrados a la hora de sacarlos. Tengo que decir que aquí ya simplemente se llaman los EPIs elementales porque ya no hay ninguna carga vírica en cuanto a estas bolsas, porque ya salen higienizadas por parte de las auxiliares de la zona más conflictiva, y sí que es verdad que una vez vienen, se los recogen, se lleva directamente a la planta. Con esto, es decir, tengo que decir también que por parte de la población se ha echado, nos han recriminado, pero siempre desde la parte constructiva, que debíamos de haber seguido con nuestro proyecto piloto de puerta a puerta. La gente que ha estado haciendo compostaje comunitario lo ha seguido haciendo en su parte, en su parcela, en su casa y sin ningún tipo de problema. Pero la gente que le recogíamos el puerta a puerta sí que han echado en falta tener que dejar, porque ya no habían adquirido ese hábito. Y de hecho, hoy, esta semana, estamos preparando también para empezar la recogida la semana que viene, puesto que creemos que ya hemos pasado toda la fase más peligrosa y que todo el mundo nos lo está pidiendo. Hay una parte importante en todo esto, que es la participación ciudadana para el puerta a puerta. Ivonne lo sabrá bien, Marc también, y todos los que lo estáis haciendo lo sabréis bien, que aparte de la voluntad política que pueda haber, es la voluntad popular y la voluntad ciudadana de querer desarrollar un proyecto de compostaje para, digamos, comunitario, o en este caso también puerta a puerta. Nosotros hemos intentado con toda la gente que tenemos, es decir, con todo el barrio, hablar con ellos. Hemos pasado incluso en épocas de confinamiento. Afortunadamente, el alcalde, aunque sea un privilegio, pero tiene libertad de movimientos hasta cierto punto, y hemos podido hablar con varios vecinos, o bien telemáticamente o bien presencialmente, marcando distancias. Pero sí que es verdad que ellos quieren que sigamos haciendo el proyecto y nos solicitan que sigamos haciendo el proyecto, y todo el pueblo en general
os voy a decir que el 80-85% está queriendo continuar con ese proyecto. ¿Por qué? Porque aparte de todo esto y del bien que podamos hacer, va a ser también una parte de recuperación de la normalidad. Es decir, ya puedo sacar la basura como la estaba sacando, ya puedo empezar a hacer el compost como lo estaba haciendo. Y digamos que los hábitos que hemos adquirido en este tiempo, que no se han perdido, pero sí que, es decir, el hecho de sacar la basura, pues sabéis que es todos los días prácticamente, pues ese hábito no hay que perderlo. Yo creo que por nuestra parte, a pesar de haber paralizado este proyecto, tengo que decir que estamos contentos de cómo ha respondido la población. Tengo que agradecer a las brigadas del ayuntamiento que se hayan prestado, porque esto no lo ha hecho, la recogida de todo esto, de estos residuos de la residencia, no lo ha hecho una empresa desde la residencia, porque tienen que estar 72 horas digamos, en cuarentena también, en una zona aireada. Es decir, lo ha recogido la persona del ayuntamiento, ellos sí, con todos sus EPIs, porque al fin y al cabo tenían que cumplir, hacer otras cuestiones. Y creo que en ese sentido hemos cumplido. No ha habido ningún contagio en cuanto a lo que es las brigadas municipales. Y en ese sentido tengo que agradecerles el esfuerzo y la dedicación que han tenido y la pulcritud en el trabajo. En fin, son cosas que como veis, parece que son sencillas, pero no son tan sencillas, sobre todo cuando estamos ante algo desconocido como ha ocurrido, que nos ha pillado a todos un poco de improviso, sin poder reaprender medidas para poder solucionar este problema. Y en ese sentido sí que tengo que decir que las autoridades municipales, de una de dos, o nos ponemos las pilas y en todo esto vamos por delante de lo que nos puedan demandar los ciudadanos, o no vamos a conseguir nada, porque ellos lo que demandan es una normalidad y una continuidad en el trabajo. Mucha gente no ha entendido que hayamos paralizado la recogida puerta a puerta. Se les está intentando explicar que son normas, que son... es decir, no les hemos asustado, tengo que decirlo, en que no nos van a recoger los residuos en la planta de tratamiento, porque eso sería aquí ponernos ya en boca de todos, pero sí que por nuestra parte lo que se ha intentado es un poco de tener tranquilidad. Vamos a continuar con el proyecto. Esto es un proyecto que se ha empezado y no se va a dejar. El primero que se lo cree es el alcalde, el segundo que se lo cree es la concejal de Medio Ambiente, el tercero que se lo cree es el vecino y el cuarto que se lo ha creído es el consorcio y la Generalitat Valenciana, que está apostando por esto. Por lo tanto, yo creo que habiendo sintonía política, habiendo sintonía ciudadana y habiendo una necesidad de cuidado del medio ambiente y de una gestión de residuos sostenible en todos los municipios, yo creo que es lo que más nos va a llevar. Tengo que decir que Ayora aprendió de Usurbil, visitamos Usurbil, el técnico nuestro visitó Usurbil y tuvo una entrevista con Ivonne y a raíz de ahí fue cuando arrancamos todo esto. Y también estuvo visitando Pallars Sobiràs, con lo cual, en fin, veis que al final el alumno que está aquí, sobre los que han hablado anteriormente, pues estamos intentando, vamos por detrás de ellos, pero intentamos ponernos a su altura en el cumplimiento de una obligación que es municipal, como pueda ser la recogida sostenible de residuos. Y en principio eso es todo. En fin, ya os he dicho que las buenas prácticas lo habían hecho los dos anteriores ponentes y a nosotros nos ha tocado la parte fea, que es no haber podido hacer esa continuidad de servicio, pero bueno, que la voluntad está ahí y que seguiremos haciéndolo, y con lo que hemos aprendido, desde luego esto ya no lo va a parar nadie en nuestro municipio, en Ayora. Y nada, gracias a todos por la atención. Gracias, José Vicente. Bueno, y yo creo que enriquece mucho el poder presentar ejemplos muy diferentes, pero que realmente es lo que está ocurriendo, de que hay municipios que se han encontrado que de repente fuerzas superiores a su voluntad pues les ha parado los pies, digamos, les ha detenido, aunque sea temporalmente, el modelo que tenían, y se encuentran ahora, bueno, cómo pueden recuperarlo. Pues yo, si os parece, tenemos unas cuantas preguntas aquí en general que os voy trasladando y sentiros libres para contestarlas. Algunas son específicas, por ejemplo, a Ivonne, pero yo creo que tanto Marc como José Vicente, bueno, podríais aportar. Ivonne, te preguntaban... Bueno, Ivonne, ¿estás por ahí? Todo esto. Sí, se me oye. Vale, muy bien. ¿Qué medidas de seguridad e higiene existen en vuestro punto limpio? Es una pregunta que no voy a poder responder,
porque no lo gestionamos directamente, lo gestiona la mancomunidad. Ha estado cerrado hasta el día de ayer y ayer se nos comunicó que lo iban a abrir siguiendo las pautas sanitarias, pero sin mayores detalles. Si queréis consultarlo, supongo que en los próximos días lo especificarán, entrar en la página web de la Mancomunidad de San Marcos y supongo que allí lo detallarán más, pero bueno, supongo que será mantener las distancias, controlar los accesos al punto limpio y medidas de ese tipo. Vale. Marc, ¿vosotros tenéis la disillería, lo tenéis abierto o...? La abrimos a los comerciales la semana pasada. Toda la semana pasada ya abrimos a profesionales. Como las empresas empezaron a trabajar, abrimos a los comerciales. Con cita previa. Tenían que llamar antes al punto de información y pedir ahora. Sí que es verdad que como no había mucha demanda, porque es un lugar pequeño y tampoco se inició mucha gente a trabajar, entonces a veces se plantaba gente ahí delante del punto limpio que estaba cerrado, y si no había una hora acordada se abre y con distancias que no sea necesario y se hace cuando se dejan los residuos. Se aprovechó, se pidió, se hizo también un protocolo escrito que se pasó por EBANDO, donde pide por favor que todos los que llevan ya es evidente, pero hay que reforzarlo, que lleven los residuos muy bien separados para no estar ahí una hora el operario más del tiempo que toca para poner las maderas en un lugar, las pinturas en otro, o las bombillas en otro, sino que lo lleve todo muy bien ordenado. Y esto, algunas veces ha pasado, otras no tanto. Vale. José Vicente, ¿vosotros tenéis punto limpio o tienes el audio desconectado? Sí. No, nosotros punto limpio tenemos lo que son los típicos contenedores y ecoparques, o sea, el ecoparque lo que es. Allí el consorcio dejó solamente a las empresas y allí me consta que no sé, es el ecoparque, el punto limpio nuestro sería el ecoparque. Sí que el operario ha llevado todos los EPIs, ha estado en contacto, lo que se ha intentado siempre. No estaba la puerta abierta para todo el mundo, sino simplemente para comerciantes, para trabajadores, es decir, las empresas que estaban generando, exceptuando los 15 o 20 días estos que hubo de confinamiento total. El resto, a la semana pasada ya volvieron a abrir otra vez y, en fin, han ido atendiendo con sus EPIs y no han tenido ningún problema en cuanto, más o menos como Marc, sea, intentando que todo el mundo lleve las cosas lo más separadamente posible para que no esté el menos tiempo posible ahí. Ya, claro. Vale, hay una pregunta aquí que yo me parece que es de las más interesantes, que obviamente, claro, una de las ventajas que tiene el puerta a puerta es la capacidad que tiene el operario de identificar si la separación es correcta o no es correcta, es decir, tanto si es la fracción que toca ese día como si esa fracción realmente está bien separada. Entonces, ahora, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿El operario tiene una manera de hacerlo? ¿No? ¿Y cómo veis que se podrá afrontar es decir, mantener esta ventaja que tiene el puerta a puerta frente a modelos más opacos? ¿Te refieres a mí? Pues, bueno, cualquiera. Pero esto yo creo que a los tres es interesante vuestro punto de vista. Sí, nosotros lo que en el futuro nosotros ahora en este momento lo estamos identificando con un código de QR, en la cual cada vecino se le controla. Lógicamente, cuando tú vas a hacer la recogida, como nosotros solamente estamos haciendo el puerta a puerta de la orgánica, pues no tenemos ese problema. Lo que sí que hacemos es revisar todos los días, hacer un muestreo de que todo el mundo lo está haciendo bien. A lo mejor Ivonne o Marc lo pueden, puesto que lo están haciendo las 5 fracciones, lo pueden aclarar mejor. Desde Surville, bueno, en principio no hemos cambiado los hábitos de control que tenemos y yo siempre digo que si hay que controlar algo es la fracción orgánica. Si una vivienda separa el orgánico correctamente, es muy raro que el resto lo haga muy mal, ¿vale? Y en ese sentido el orgánico pesa y, si está entre los envases, pues ya sin tocarlo lo podrías saber. Lo que sí he podido constatar esta semana es con un poco en contacto con la oficina de puerta a puerta de que más o menos el espacio público seguía igual, incluso que ha mejorado. En puntos focos que podamos tener en papeleras o en zonas conflictivas, me decían que había disminuido. Luego ya veremos con los datos que nos salen, pero
O sea, a nivel de protocolos tampoco, a ver, cada 15 días el rechazo, ahí mucho mal no puedes hacer. Si empiezas a hacerlo mal no te entra. O sea que, bueno, y de la otra forma, pues es evidente que está fuera del lugar y fuera del día que le toca. No nos supone mucho trabajo manual, digamos, para ya identificarlo. Vale. La identificación que tenemos nosotros es con chip. El chip no ha cambiado. Y se hacen las incidencias y todo. Vale. Y fusionando varias preguntas, pero que van en este estilo. Es decir, ¿habéis visto una variación en la composición o en las cantidades que van de las diferentes fracciones? Es decir, la fracción resto ha subido, ha bajado, lo que es todo el tema ahora, por ejemplo, de los guantes desechables, de todo el plástico que se está generando como desechable hoy en día. Es decir, ¿habéis realmente notado que ha variado significativamente la composición de los residuos en vuestros territorios? Era una pregunta que lo quería traerlo preparado, pero no lo he podido traer. Llevamos un poco de decalaje y además eso, yo esa pregunta me lo hago yo a mí mismo y claro, la actividad industrial bajará, vale, entonces ahí tendremos cierto descenso, pero todos estamos en casa y igual y no sé responderlo todavía. Pero quería traerlo y quería presentarlo, pero no tengo todavía los datos de... Quería coger desde el principio, mediados de marzo hasta finales de abril, pero no he podido conseguirlos para hoy. Vale. Nosotros hemos preguntado, perdona Ramón, hemos preguntado a la empresa recogida y nos ha pasado algún dato y ha bajado en el último mes, digamos que desde el 14 al 14 de abril más o menos o hasta final de abril, estamos casi en un 12-13% menos de recogida de residuo de fracción resto, o sea, de todo. De todo en uno, casi un 15% menos. Quiere decirse que a pesar de estar más tiempo en casa y de cocinar muchas magdalenas y muchos bollos y muchas cosas, que dice, al final se recoge, digamos que se ha reducido lo que es las toneladas de residuo. Entiendo también que debe ser también porque las empresas han parado, hay menos impropios en los contenedores, que las empresas muchas veces también los utilizan para ese tipo de cuestiones, desgraciadamente. Es decir, es todo un compendio de cosas pero a nosotros nos ha bajado en nuestro municipio casi un 15% lo que es la bajada de residuos. Pero ¿habéis notado, todavía no tenéis el dato, es decir, que subieran las demás fracciones? Es decir, que se mantuviera, digamos, generación total por habitante, pero bien repartida. En la fracción resto ha bajado, en las otras fracciones no tengo el dato todavía, pero porque no me lo han podido pasar, no he llegado a tiempo, porque lo he pedido esta mañana, también porque he pensado en eso al final también. Pero ese sí que lo he conseguido, pero el otro no. También es verdad que no han pasado, es decir, han ido recogiendo. Yo ahora en este momento tengo los contenedores prácticamente llenos, ¿vale? Quiere decirse que tienen que venir todavía y digamos no habrán hecho las estimaciones en ese sentido. Vale. Nosotros hemos bajado en todas las fracciones. Es una zona turística que he cogido en Semana Santa y han bajado todas las fracciones. Y de una forma muy significativa la recogida del cartón comercial. El cartón comercial ha bajado mucho, no sé en qué cantidad porque los datos son muy verdes todavía, pero un servicio que hacíamos con 6-7 horas lo hacemos con 2 horas. Entonces impacta. Y la resta también ha bajado, casi podría decir que un 25%, pero es que en la orgánica también ha bajado. Entonces nosotros dependíamos también bastante de la actividad de fin de semana, de la actividad turística, de todo. Y después de puntos limpios no tenemos información porque hemos cerrado. Eso no lo tenemos. Lo que sí que estamos bastante convencidos es de que, porque a veces, y esto es como muy subjetivo, hablas con los choferes, hablas con el servicio, hablas con lo que van viendo y entonces te das cuenta que hay cosas que cuando tienes dos puntos limpios esenciales para el servicio son cerrados durante un tiempo, estos residuos también van a algún sitio que no tocan. Por los contenedores banales de los rurales o alguna área de emergencia. Y sobre todo cuando el confinamiento se ha ido abriendo. Por eso es tan importante que estos puntos limpios se abren con medidas muy cautelosas, pero que den servicio porque si no son un 13% de los residuos que los gestionamos incorrectamente.
Y el vidrio comercial también ha bajado en picado. No sé los datos, no hay el tanto por ciento. Pero... Vale, y ya que te tengo aquí, Marc, hay una pregunta que era específica para ti, pero yo creo que también a Ivonne. Es decir, que dice que entiendo que no habéis hecho una recogida individualizada de casas con COVID. De que viviendas donde se supiera a ciencia cierta que había algún infectado, ¿habéis hecho recogida? ¿Habéis cambiado el sistema? Bueno, en caso de Ivonne han ido a hacer un servicio especial para esto, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Cuarentena o casos confirmados. Se le recogía individualizadamente y según el protocolo que habíamos establecido, explicándoles cómo lo tenía que hacer dentro de su casa, en esas 3 bolsas, limpiando bien las manos, comunicación personalizada y fuera con cuarentena o positivo. Vale. Y nosotros yo creo que la hemos hecho individualizada porque se ha transmitido, pero no identificada por el servicio. La única diferencia. Esto da una situación un poco en la calle para el trabajador un poco más difícil de gestionar, pero es que las prevenciones yo creo que se tenían que tener en cada cubo. Esto es lo complicado, porque tampoco sabíamos cuánta gente tenía asintomático, estaba en COVID, entonces era una situación complicada. Y por eso las medidas tenían que ser preventivas para todos. Y hemos confiado con que la gestión, confiado no, el comité lo han hecho, los compañeros de salud han pasado toda la información y se daba la misma información que Ivonne daba, pues la daba pues las enfermeras y los trabajadores sociales y toda la gente. Y nuestro punto de información cuando la gente lo requería. Vale. Hay una pregunta que yo os lo haría a los 3 y aquí me temo que os vais a expandir, pero bueno, creo que es interesante porque pregunta que ¿cuál es la principal objeción o obstáculo a la hora de plantear una recogida de este tipo? Es decir, de cambiar el modelo a puerta a puerta. Es decir, los 3 os habéis enfrentado a cambiar eso, pues establecer una recogida selectiva, un modelo de recogida en contenedor o un modelo de puerta a puerta, algunos ya incluyendo en ese momento la orgánica y demás. Aquí preguntan eso, ¿cuál es la principal barrera, principal dificultad que habéis encontrado en ese viaje? Bueno, sí, hay una parte que yo creo que es fundamental, que es la información. Es decir, si tú desde el principio tú informas a todo el municipio de cuál es la intención, de cuál es el fin, de cuál es la meta a la cual quieres llegar y los beneficios que esto puede tener en cuanto a personales como medioambientales como para el municipio, si tú consigues conectar eso con la gente, no tienes por qué tener problemas. Vas a tener, supongo que como en todos los sitios, gente que no lo quiera, porque la comodidad de mezclarlo todo en uno y tirarlo en una sola bolsa, pues es la parte, digamos, que la gente cómoda necesita, pero también está el resto del vecindario cuando hacen las cosas bien y alguien lo está haciendo mal. Entonces, quiere decirse, esa parte es la mejor fuerza que puedes tener. Nosotros en Ayora lo que hemos hecho se hizo un puerta a puerta de información particularizada a cada vecino, diciéndole en qué iba a consistir, cuál era el fin y cuál era el fin último, que era implantarlo en todo el municipio. Y a partir de ahí, en ese barrio no hubo ningún problema, pero es que no hemos tenido problema en el 95% del municipio. Quiere decirse que en este momento la gente está esperando a la implantación en todo el casco urbano. Con lo cual, es decir, pues la dificultad está en hacer entender a la gente cuál es el fin de todo eso. Es decir, y que tú al final vas a pagar, si les ayudas pagando menos impuestos por la recogida al que lo haga bien y bonificando a las personas que lo hagan bien, esa es una parte importante porque el bolsillo a todos nos pica. Si tú a una persona que lo está haciendo bien le bonificas luego el recibo y al que lo está haciendo mal no se lo bonificas o le grabas algo más, como pueda ser el pago por generación, que creo que Usurbi lo está haciendo ya, pues ahí tienes mucho ganado. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema es el hacerles entender a la gente todo el proceso y lo que es bueno para ellos también. Yo por aportarle, el principal hándicap para mí es que para la implantación de puerta a puerta tienen que confluir 3 patas. Y en este webinar veo que ya hay 2 patas que confluyen. Una es la política,
El político ya lo ha explicado bien. Nosotros como técnico tenemos que cubrirlo técnicamente, el servicio de recogida, un servicio de información, tal y tal, y luego lo que el virus no deja, que haya ciudadanía por detrás en este webinar. Igual, cuando hay ciudadanía que lo entiende, que se le explica, que lo apoya, técnicamente es viable y un político que está convencido, entonces es cuando todo cuadra y yo creo que un puerta a puerta da los resultados que da, que eso es innegable. Aquí, en Valencia o en cualquier otro lugar. Todos estos tres patas son esenciales y después para nosotros la adaptación del servicio a una actividad, a una zona turística importante que tiene sus dificultades añadidas. Y en principio esta es la principal preocupación que tenemos nosotros ahora, que es cómo avanzar a un pago por generación o a participación o cómo seguir avanzando el puerta a puerta y conseguir buenos resultados con una zona turística y presión turística importante. Esto es para para nosotros lo más mayor. Y la última pregunta que ha entrado aquí, claro, a las otras también las tengo apuntadas, pero ya enlaza con lo que estáis contando, es decir, ¿y cuál es el principal incentivo que asociéis al puerta a puerta para el usuario? Es decir, para que al final sienta que sirve para algo el esfuerzo. Sabemos que al final, es decir, militantes hay pocos. Es decir, que es un pago por generación extensible a todos los habitantes, solo a los grandes generadores, hay un descuento en la tasa de basuras que está pagando. Es decir, ¿cuál es el modelo que mejor resultado se está dando? Mira, yo creo que una parte importante es hacerles ver también que el trabajo que están desarrollando ellos en su casa de separar lo orgánico del resto es cuando acabas, por ejemplo, en nuestro caso, cuando en la planta de compostaje acabas el proceso y tienes ya compost para repartir, que lo repartas entre los vecinos, que vean que lo que tú has estado haciendo en tu casa, que el ayuntamiento se lo ha llevado a una planta y que al final te devuelven todo en compost para que lo puedas utilizar en tu huerta, en tus macetas, en tus jardines, donde quieras, eso a la gente le hace mucho bien, porque ve que el esfuerzo que ha hecho repercute en ellos también, ¿vale? Esa es una parte importante. Y luego está ya la parte económica. La parte económica yo creo que es la medioambiental te lo tienes que creer, ¿vale? Porque la ambiental o te lo crees o no te lo crees. Si no te lo crees la parte medioambiental, ya puedes pelearte con eso, que por ahí no les vas a entrar. Pero en la parte económica sí, porque esa es la que nos pica a todos. Entonces, si tú en la parte económica a quien lo hace bien le beneficias o le bonificas o le bajas el recibo o le haces lo que sea, pero a la parte y a quien lo hace mal le haces lo que es el pago por generación, es decir, le cargas el recibo, pues lógicamente el que más paga, es decir, dirá, algo estoy haciendo mal porque mi vecino paga menos y eso es una parte importante, que hoy en día, desgraciadamente, la parte económica mueve mucho. Y en este sentido no deja de ser lo que una familia pues tiene que pagar menos recibo al final de año de la recogida de residuos, pues lógicamente es decir, pues, tiene una ventaja que otros no van a tener. Pero desde luego, es decir, que el esfuerzo que haces se vea, lo medioambiental te lo tienes que creer sí o sí, eso tiene que ir implícito en cada uno y luego la parte económica es una parte importante para convencer a la gente. No sé qué opinan. En nuestro caso nosotros pasamos de una recogida convencional a una recogida puerta a puerta y algunos mismos técnicos que trabajamos hemos convivido un sistema y hemos convivido el otro, ¿no? El nuevo. Y para mí el cambio más importante para el usuario, como decía Ramón, es que esto es un servicio de toma y daca, es un servicio de que hay una relación muy importante con los usuarios, que antes no había. En la recogida convencional no identificada es una recogida bidimensional, la recogida puerta a puerta identificada es una recogida tridimensional. Y entonces esto te da unas herramientas que hay que saber utilizarlas y que para muchos técnicos, para nosotros, muchas son nuevas también. Pero que dan una profundidad de servicio, tanto de relación con el usuario. Antes te llamaba el alcalde, el señor Vicente, ¿no? Y te decía, oye, que los contenedores están llenos, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿de qué color? No sé, ¿de qué color? Y ahora te llamo un usuario, oye, que no me ha recogido la orgánica, por favor, vuelve a pasar, por favor. Y esto es una relación muy directa, que además con la gestión directa que hacemos nosotros la sufrimos buenamente en carnes, buenamente en carnes. Pero que la recogida en contenedor sin identificar esto no lo permite. Y después otra fase más importante del puerta a puerta,
y es que te permite mejorar la calidad de los residuos que se recogen, porque se puede hacer una selección en la recogida importante, o al menos una influencia sobre esta calidad. Sí. Comparto todo lo que están diciendo de cara al ciudadano. Hacer bien no tiene por qué costar. Vale. Si Gerardo sigue por ahí, que no me he olvidado de él. Hola. Aquí escuchando y aprendiendo de esto, que no sabía yo mucho. Que había una pregunta para ti al principio. Sí, la primera ya la vi. Sí. Y estaba intentando buscar cosas. La pregunta, bueno, si la dices tú, la digo yo, era los análisis serológicos que se han empezado a hacer y los primeros resultados que ha habido en Galicia, en que el número de personas con serología positiva es menor que el esperado. Eso además coincide con otros resultados que se han ido obteniendo en Alemania, de que también el número de personas con serología positiva es menor que la esperada. ¿Y qué significaba y qué pensaba de eso? Bueno, la serología, el análisis de suero lo que te permite ver es si tú has estado en contacto con el virus o si estás en ese momento en contacto con el virus. Te permite hacer saber el contacto incluso de persona que haya superado la enfermedad o que haya tenido la enfermedad tan leve que no se le ha detectado, ¿no? Complementa los datos de los análisis de presencia de virus haciendo PCR. Efectivamente, el tema importante para controlar la epidemia a nivel local o la pandemia a nivel global es que el número de personas que tengan resistencia al virus por presencia de anticuerpos sea alto, por encima del 50-60% para conseguir frenar la dispersión. Eso se logrará o cuando el 50-60% de la población haya estado en contacto con el virus por haber tenido la enfermedad en mayor o menor gravedad o por cuando tengamos una vacuna que nos permita inmunizar a la población, lo cual todavía no está conseguido. El número de que la proporción de gente positiva sea tan baja puede significar dos cosas. Una, que el virus no produzca una respuesta inmune muy fuerte, lo cual sería malo porque haría que pudieras recaer con más frecuencia en la enfermedad. Los coronavirus no es que sean unos generadores muy buenos de inmunidad en cualquier caso, pero los datos anteriores que se tiene de los otros coronavirus y del coronavirus SARS de la epidemia de 2003 sí que permiten esperar que este coronavirus produzca una inmunidad mejor. O sea, no mala, que pueda durarte un par de años o incluso 3 años. No probablemente una inmunidad tan larga como producen otros virus. Lo cual tampoco es muy grave porque si luego vuelves a estar en contacto con el virus es como la dosis de recuerdo y se mantiene alta. Pero ya digo, una posible explicación podría ser que la inmunidad no sea tan buena como podía esperarse. La otra posibilidad es que el virus no sea tan contagioso como parece. Los datos de contagio, la tasa de reproducción del virus, de multiplicación esa R0, que a lo mejor han oído, que indica que el virus tiene una tasa de reproducción claramente superior a la de la gripe, en torno a un 2-3 casos. Son estimaciones, porque todavía tenemos unos datos muy preliminares. El virus lo conocemos desde hace 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, pudiera ser que no fuera contagioso, lo que, por otro lado, no parece que sea el caso, ¿no? Y luego la tercera opción es que haya gente que es muy poco susceptible al virus, que el virus no le infecte. En el caso del SARS, sí que se sabe que hay unas variaciones genéticas que hacen que algunas personas sean más resistentes a la infección que otras. De nuevo, eso no tenemos datos suficientes porque la situación de la pandemia y de la crisis sanitaria hace que los esfuerzos se centren más en procurar sacar adelante a la gente que en hacer estudios epidemiológicos y genéticos sobre las personas infectadas con mayor o menor gravedad o las personas fallecidas, ¿no? Con lo cual, la respuesta un poco es que no sé.
puede ser estas tres cosas. Efectivamente, sorprendente, se esperaba que tuvieran unos niveles más altos, especialmente porque los análisis que se han hecho aquí en España son sobre personal sanitario, con lo cual se tendría que tener unos niveles de inmunidad más altos, y es sorprendente. Y ya digo, coinciden con unos en Alemania en que parece que los datos son más bajos de lo esperable. No lo sé, no puedo decir mucho más al respecto, lo siento, ¿no? Gracias, Gerardo. Y bueno, ya nos estamos pasando un poquito de hora y aún quedan algunas preguntas. Algunas son muy generales del puerta a puerta, con lo cual yo creo que nos invitan a organizar otro webinar ya más, no tan específico de la situación con el COVID-19 y comentemos algo más general. Así que yo lo que haría, y en el chat, que también pondremos en la web, hay varias referencias a cómo están afectando a diferentes municipios, donde, bueno, en general las fracciones comerciales dicen que obviamente han bajado, pero en otros lados, zonas rurales, se ha complicado o se han incrementado las malas praxis que ha aprovechado la gente, por lo que dicen aquí, esta situación para limpiar cobertizos, trasteros, pajares. Estar confinados tanto tiempo pues da para que la cabeza piense y hagan cosas que no se deberían. En otros sitios, sin embargo, bueno, pues se ha incrementado, y lo que decía es que se ha bajado la cantidad o la proporción de fracción resto. Hay preguntas sobre lo que serían los costes del puerta a puerta frente a otros sistemas, pero yo creo que la pregunta es interesante, pero bueno, muy generalista para este webinar. Pregunta aquí Raquel Egea sobre compara que vuestros municipios pues tienen un número de habitantes más o menos semejante o estarían dentro del mismo rango, y si este sistema de recogida puerta a puerta, pues bueno, digamos, también es aplicable a un tipo de poblaciones con una cantidad de población, con un número de habitantes, y a partir de un número pues habría que ya considerar quinto contenedor. Te doy, esta me la quedo para mí, y yo contesto, pues bueno, que hay en este momento grandes metrópolis que están introduciendo, o que ya tienen desde hace años introducido el puerta a puerta. Que ya hablamos siempre del referente de Milán, pero aquí donde estoy yo, en Barcelona, ya tenemos un barrio que está haciendo la recogida puerta a puerta. Entonces, bueno, es adaptar el modelo a las circunstancias. Es decir, que no todo es el cubito en la puerta, siempre hay diferentes estrategias. Yo, para acabar, os pediría una reflexión o un planteamiento en el sentido, bueno, os habéis encontrado con esta situación en vuestros municipios con vuestro sistema de recogida, en este caso todos con puerta a puerta. En algunos ha sido que, como es el caso de Ayora, bueno, os han marcado las directrices. Pero mi pregunta, y usted eso, que la reflexión de, ¿hubierais preferido tener otro modelo de recogida, de gestión de los residuos? ¿Os ha sido más flexible? ¿Os ha sido más... habéis visto más comprometidos, o os ha sido más complicado al tener un puerta a puerta? Es decir, más o menos, ¿cómo lo habéis vivido? Es decir, oye, pues mira, me ha sido mucho, en general, es decir, todos lo habéis superado, todos lo habéis mantenido, pero si realmente ha sido una ventaja, o ha sido un lastre, o ha sido indiferente. Es decir, mira, pues el marrón nos lo hubiéramos comido sí o sí, y de una manera u otra hubiéramos salido. Si queréis empiezo yo, que siempre me toca acabar. Si no, ha habido momentos de mucha tensión, de dudas, de cómo hacer las cosas, sobre todo, no del modelo, sino de cómo hacer las cosas. Entonces, lo que pasa es que yo creo que ha pasado en todos los modelos de recogida. Supongo que los contenedores también han sufrido pues, sus malos usos, o han sufrido sus dudas o sus concentraciones de residuos que también generaban cierta situación difícil, ¿no? En nuestro caso, tanto el equipo de gobierno como el equipo técnico lo hemos tenido muy claro. Tenemos que avanzar para promocionar y seguir promocionando y avanzar en puerta a puerta. Y que nos permitía hacer unas gestiones mucho más detalladas que una gestión de contenedores no identificada no lo permite. Y había que aprovechar estas ventajas.
Yo creo que por nuestra parte, es decir, yo creo que bueno, primero esto era imprevisible, nadie sabíamos nada de esta situación, más que lo que nos iba llegando por medios de comunicación. Y yo tengo que decir que yo era escéptico en este sentido hasta que lo he sufrido en mis carnes, con lo cual me ha transformado toda mi realidad y toda mi idea. Pero en cuanto a la gestión de residuos, es decir, si esto ha servido para reafirmar más la fuerza para seguir continuando en el puerta a puerta, como un recurso, en este sentido, mucho mejor para desarrollar la recogida de residuos. Es decir, lo está recogiendo individualmente, pero para esto hace falta también un compromiso de las demás administraciones de transparencia. Es decir, yo no pretendo que me diga que Ramón tiene COVID, que Ivonne tiene COVID o que Marc tiene COVID o que José Vicente tiene COVID. Yo no quiero que me diga ese nombre, quiero que me diga las zonas donde probablemente haya COVID para poderlo gestionar. Ya, es decir, yo poder, desde el municipio, poder informar mucho mejor a la población de cómo tiene que desarrollarlo, porque es decir, Ivonne ha comentado antes que sí que a unas 10, 15, 20 familias o 30 en el pico se han podido identificar. Aquí, salvo las personas que se han demostrado, porque esto también ha traído la cuestión de que yo no voy a decir que lo tengo porque me puede mirar como un bicho raro, cuando salga a la calle me van a ver como un bicho raro, que eso ha pasado y está pasando. Es decir, hemos estigmatizado demasiado a la gente que ha tenido el COVID, pues yo creo que en ese sentido a los ayuntamientos nos ayudaría mucho la transparencia de las direcciones generales o de las consellerías de salud pública, diciendo en qué focos debíamos de atajar o debemos de informar más a los ciudadanos, porque eso aquí en la Comunidad Valenciana lo hemos echado en falta. Ningún ayuntamiento tenía ningún dato, con lo cual era difícil reaccionar ante nada, siquiera ante la recogida de residuos o siquiera ante la desinfección de viales o desinfección en un momento determinado. Al final lo tienes que hacer todo igual. Pero no es lo mismo la información que puedas dar a los ciudadanos en unas zonas que en otras. Con lo cual, en ese sentido, como digo, me reafirma más en la recogida del puerta a puerta, porque es mucho más individualizada, además de las 5 fracciones, porque es el compromiso que hemos adquirido aquí en Ayora de hacer las 5 fracciones. En este caso, solamente hacíamos la puerta a puerta en el piloto, pero vamos a implantar las 5 fracciones en todo el municipio. Y como un modelo de gestión mucho más accesible en este sentido y como mucho más controlable ante posibles futuras rebrotes o futuros actos que pueda el bicho pues nos pueda dar. O sea, que yo creo que al final es un sistema que si hacemos las cosas bien, hemos aprendido mucho y esperemos que hayamos aprendido bien, pues cómo enfrentarnos a él y qué medidas tomar para que no nos pille otra vez un poco con el culo al aire. A mí me gustaría hacer un comentario a lo que ha estado diciendo Vicente. Bueno, en realidad 2 comentarios. El primero, que era un poco con el que yo empezaba mi intervención. Este virus va a quedarse circulando en nuestra población y va a ser una característica más de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender, y se ha ido aprendiendo, a cómo resolver un problema nuevo que tenemos para poder mantener el sistema de vida que estábamos teniendo, que es un sistema que realmente va mejorando. Y lo que hacéis vosotros con la recogida puerta a puerta y una gestión mejor de los residuos, más respetuosa con el medio ambiente, es un buen ejemplo. La solución no es tirarlo todo por la borda, sino, bueno, tenemos una condicionante más en el problema y para buscar una solución. Y lo que se ha ido aprendiendo es importante. La segunda cuestión, que ya lo comenté en el otro seminario, es la siguiente. El problema que genera la pandemia no es debido tanto a la gravedad de la enfermedad, que es grave. Efectivamente, tener una enfermedad infecciosa con una tasa de mortalidad del 3% es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque no hay en las sociedades nuestras cosas de ese estilo, aunque hay algunas otras enfermedades, obviamente muchísimo más graves, sino el problema sanitario asociado a una pandemia por un nuevo agente infeccioso. El problema es la saturación del sistema sanitario. Nosotros vamos a seguir teniendo COVID probablemente para siempre. Lo que ocurre es que no vamos a tener y vamos a tener que gestionar que no se nos plante muchísima gente a la puerta de los hospitales y a la puerta de los servicios de urgencia a la vez y los saturen, ¿no? Pero la enfermedad en sí no es tan grave.
Lo digo por una cosa que comentaba Vicente, que es muy importante. No hay que estigmatizar a la gente. El problema no es que una persona esté enferma por COVID. El problema es que tengas 10.000 personas enfermas a la vez a la puerta del hospital. Ese es el problema. No es una enfermedad de ningún tipo, no es ninguna enfermedad infamante, como se decía antes, pero no es una enfermedad que en sí sea más que un catarro, una gripe mucho más fuerte. No es una gripe, pero vamos, un catarro mucho más fuerte con problemas debidos a la respuesta de nuestro cuerpo inflamatoria que no sabemos. El problema sanitario es que se nos plantee toda la gente a la vez y eso va a tener que gestionarse de otra manera. Pero teniendo en cuenta eso, la gestión para ver la manera de continuar nuestra vida normal y retomar nuestra vida normal con las cosas que estáis haciendo es importante y con este condicionante de un nuevo patógeno. Como volverán a surgir y como surgirán en el futuro nuevas pandemias y nuevos patógenos, porque es una cosa inevitable. Viene con nuestra vida en sociedad. Yo desde el Surbil un poco me alegra o me tranquiliza oír que más o menos hemos tenido las mismas cuestiones en estas semanas. La estigmatización de las personas a donde les íbamos a recoger, si el servicio de recogida era seguro lo que estábamos planteando o no, el ciudadano también, si estábamos con qué riesgo estábamos trabajando. El virus nadie, bueno, yo todavía no lo conozco mucho ni poco sabemos de él. Ni falta que te hace. Eso es. Y bueno, pues ante esas situaciones intentar responder desde lo que teníamos y aprovechar los puntos fuertes del puerta a puerta, que trabajar individualizadamente con cada ciudadano te abre unas puertas y bueno, desde esas puertas hemos intentado hacer lo mejor posible. Ya veremos que siga así. Muy bien. Pues ya nos pasamos bastante tiempo de que teníamos previsto para el webinar y no os quiero robarlo a vosotros. Os agradezco muchísimo la participación y el interés que habéis puesto y la facilidad para que os pudiéramos asaltar de repente en 4 días y para montar todo esto. Y bueno, toda la información que habéis aportado, que bueno, que creo que es muy importante y muy necesaria hoy en día, un poco para empezar a poner información real sobre lo que está pasando y cómo tenemos que afrontarla. Comentaros el webinar anterior, que era sobre compostaje y COVID, lo tenemos en la página, bueno, en el canal de YouTube de Fertileauro, que os he puesto el enlace aquí, y lo hemos grabado y ahora lo editaremos y lo volveremos a subir ahora mañana o en cuanto podamos, en cuanto sea posible. También comentaros que del anterior webinar hemos recogido toda una serie de prácticas para la gestión del compostaje local en estos momentos, tanto para usuarios, más enfocado a compostaje comunitario, tanto para los usuarios como para el personal a cargo del manejo, lo que se conocen los maestras composteros. Lo hemos incluido en la guía de compostaje comunitario que habíamos publicado el año pasado, pues ahora hemos incluido esta serie como anexo estas prácticas. También lo tenemos en la web y lo podéis descargar, tanto la guía actualizada como este documento aparte como anexo. Está a disposición del que queráis. Y nada más, intentaremos seguir organizando este tipo de actividades en un futuro, ya buscaremos más temas y bueno, como seguimos aprendiendo de esta situación y como decía ahora Gerardo, pues tenemos que adaptarnos e ir viviendo el día a día, mejorando y viendo cómo podemos garantizar que en el tema de gestión de residuos, como comentábamos en el anterior webinar, es un sector imprescindible y fundamental, es decir, no vamos a renunciar a él, pero seguir garantizando que seguimos avanzando en él, que no de repente, debido a esta situación, retrocedemos otra vez 20 años atrás en lo que es la gestión de residuos. Así que nada, agradecer tanto a los que habéis estado toda la pantalla escuchando, a los que habéis estado aportando todas las ideas, los que habéis estado preguntando, pues por todo este tiempo y hasta pronto. Y cuidaros mucho.